Ujú. ¿Cómo se forma el arco iris? Ujú. Bueno, creo que me pareció haber visto, creo que en el examen del año anterior, de la Olimpiada Metropolitana bueno, de la Ciudad de México, precisamente lo pusieron como un problema de esto del arco iris, ¿no? De cómo se forma eh, el arco iris. Y bueno, si quieren que les dé mi opinión, creo que sí se pasaron un poquito en la Ciudad de México, ¿no? Porque no es un problema simple, ¿no? Al menos, para los participantes de una etapa regional, ¿sí? Este, entonces, vamos a ver cómo es esta cuestión, ¿sí? O cuál es la idea, ¿no? De cómo se forma el arco iris. Entonces, la idea es la siguiente, que ustedes van a tener eh, una gotita, vamos a ponerla en amarillo. Ujú. Ahí está. Básicamente las nubes o cuando tenemos humedad, pues tenemos un montón de gotitas, ¿no? De gotitas diminutas. Entonces, esas gotitas pues son de agua. Ujú. Muy, muy pequeñitas y las puedes siempre considerar como si fueran esféricas. Esta es una gota de agua. Ujú. Bien, entonces, aquí la idea es la siguiente. Ujú. Debes de considerar que tienes rayos de luz que están ingresando en la gotita. Ujú. Una serie de rayos de luz que son paralelos. Voy a ponerlos en rojo, por ejemplo, o en negro. ¿Sí? ¿Sí? Rayitos de luz que vienen así. Ujú. Así, así, muchos rayos de luz, paralelos. También esto se le suele llamar un frente plano de luz. Ujú. Bien, entonces obviamente cada uno de estos rayos va a incidir en diferentes lugares de una de las caras de la gotita. ¿Sí? Bien, pero ¿qué va a pasar con esos rayos cuando ingresan propiamente a esa gotita? Por ejemplo, este rayo de aquí. Ujú. Supongamos ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a reflectar. Ujú. Se va a refractar. Y recuerden que la refracción siempre se analiza, se estudia a partir de las líneas normales. ¿Sí? ¿Por qué utilizar la normal y por qué no una línea tangencial? En este caso a una esfera o cuando tenemos una superficie esférica, pues la respuesta es muy sencilla, realmente, ¿no? Se utiliza la línea normal porque pues es tan difícil, bueno, todo es tan complicado como simplemente trazar una línea radial, ¿no? ¿Sí? Una línea a partir del centro, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, esto es eh, una línea normal, ¿sí? Y lo que interesa es el ángulo que es respecto a la normal. Vamos a ponerle aquí con rojo. Que sería el ángulo de incidencia, ujú, del rayo. Y luego al refractarse, ¿qué es lo que va a pasar? Ujú. Pues el rayito pues tiene que salir, o más bien tiene que transmitirse dentro de la esferita. No puede ser en la misma dirección, sino que sería más o menos por aquí así. Vamos a suponer que se transmite en esta dirección.
Ujú. El ángulo del rayo refractado es menor que el rayo incidente. Ujú. Entonces, pues aquí lo podríamos poner, ¿no? Que sería este, alfa. Ujú. Bien. ¿Y luego qué ocurre? Fíjate que aquí eh, podemos trazar otra línea que es normal. Ujú. Vamos a dibujarla así. Otra línea que es normal. Ujú. Y a partir de aquí, pues el rayo pues va a refractarse hacia afuera. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo saldría este rayo? Pues en principio va a salir con el mismo ángulo que, que saldría acá, ¿no? Ujú. O sea, con el mismo ángulo, o sea, fíjate, como esta línea que está aquí, ujú, es una cuerda, ¿sí? Pues realmente este ángulo y este ángulo que está acá, pues van a ser igualitos, ¿no? Ujú. ¿Cuál tenemos? Sí. Este ángulo y este ángulo de acá van a ser iguales, ¿sale? Por simetría. Ujú. Bueno, más bien como les dije, como son, esta línea es una cuerda y estamos tomando dos líneas radiales, pues entonces estos dos ángulos tienen que ser iguales. Ujú. Bueno, obviamente si esto lo dibujamos bien, ¿no? A ver si puedo hacer esto un poquito más así. A partir de aquí, ahí es sí, más o menos. Ahora sí, esto sí, ahí se nota más o menos la simetría. Entonces el rayo pues tiende a salir con el mismo ángulo que está aquí, ¿no? Con este mismo ángulo. ¿Cómo puedes replicar un ángulo? Bueno, en este caso, vamos a hacerlo si quieren al tanteo. Ujú. Vamos a hacerlo al tanteo que realmente no es tan importante este angulito de aquí, del rayo que sale. Ujú. Más o menos vendría siendo por aquí así. Ujú. Bien, pero créanme, este rayo no es el que interesa, sino que debes tomar en cuenta que a fin de cuentas este rayito se va a poder reflejar dentro de la esfera. Ujú. Dentro de la esfera se va a reflejar, ¿sí? Entonces más o menos vamos a considerar el rayo reflejado de esta forma, o sea, este ángulo y este ángulo tiene que ser el mismo, ¿sí? Y al final pues va a salir un rayo que va a ser que tendría que tener la misma, formar el mismo ángulo respecto de la línea normal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Respecto de la línea normal, que Sí, sería más sí, o menos esto. Entonces el rayo saldría por aquí, más o menos. Va a salir por acá, ¿sí? Bien, y se puede seguir reflejando también en el interior varias veces. Ujú. Bien, eso es lo que va a ocurrir. Pero aquí hay una cuestión, y eso se los voy a mostrar con una simulación. Ujú. A ver, y eso lo vamos a ver. A ver, un momento. Aquí. Ujú. Para que quede más claro. ¿Sí? ¿Sí están viendo?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esta es una simulación de esas del FED, que también, sí les platiqué que estas las pueden ustedes ver y realmente se pueden ver algunas, visualizar varios fenómenos, ¿no? Que también se pueden aplicar en algunos problemas, ¿no? Entonces aquí, pues, imagínense ustedes que tienen aquí en este caso es un láser, ¿no? Que puede cambiar de color. En este caso es rojo, pero pues podría ser azul, verde o amarillo. Ujú. Bien, entonces tienen ustedes este lacercito, ¿sí? Y imagínense que esta fuera nuestra gotita. Ujú. Esta fuera nuestra gotita. ¿Sí? Vamos a poner la gotita ahí. Ujú. Bien. Y esto te da la posibilidad de que puedas agregar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las reflexiones, que eso es precisamente lo que nos interesa, y la línea y las líneas normales. Ujú. Bien, esta es la normal del rayo incidente, esta es la del rayo que emerge y esta, por ejemplo, es la del rayo que emerge el secundario, ¿no? Después de haber tenido una reflexión, aquí tienes un rayo que emerge. Este también, fíjate, se refleja y vuelve a emerger acá y ya los demás ya no lo ponen porque pues ya queda tan tenue la luz que ya no se consideraría, ¿no? Bien, y fíjate que, por ejemplo, este rayo también se refleja en la superficie. Ahora, aquí la cuestión es que, fíjense, aquí justamente es lo que le estaba mencionando. Ujú. Que si te pegas mucho al eje principal de la esferita, pues obviamente el rayo, ¿sí? Pues va a salir por acá y más o menos vamos a tener simetría, ¿no? Pero si tú te alejas del centro del eje de simetría, pues vas a tener algo curioso. Ujú. Fíjate que este rayo ya no sale exactamente en la misma dirección, el rayo que sale secundario, el del después de que tienes una reflexión interna. Ujú. Sigues teniendo rayo emergente, o sea, aquí no vas a tener el fenómeno de, de reflexión total interna hasta que ya estés muy, este, de hecho, mira, tú puedes tener un rayo rasante y este puede reflejarse muchísimas veces en el interior, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero fíjense bien, aquí la cuestión es la siguiente. Fíjate que conforme nosotros nos alejamos, ujú, eh, este rayito que emerge tiende a abrirse. Ujú. Tiende a abrirse, tiende a abrirse, tiende a abrirse respecto, digamos, de la línea. ¿Sí? Si nosotros prolongamos, es- si tú prolongaras, digamos, la línea, ¿sí? Del rayo incidente, ¿sí? Y prolongadas la línea de este ángulo, de este rayo, ¿sí? Pues van a formar cierto ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo tiende a crecer conforme, el ángulo mínimo lo vamos a tener justamente cuando el rayo pase por el centro, por el eje principal, o que pase directamente por el centro digamos, normal a este punto, ¿sí? El cual prácticamente el rayo pasa sin refractarse ni eh, es difícil atinarle ese punto, pero sí se puede, ¿sí? Prácticamente el rayo pasa sin refractarse, ¿sí? Y obviamente también se va a reflejar. Casi tendería a salir prácticamente sobre la misma línea, ¿no? Les digo, no es tan fácil hacer eso, pero se podría hacer, ¿no? Si le atinas exactamente. Ujú. Bueno, pero el chiste está en que si tú te vas alejando del eje principal, digamos, la línea que pasa por el centro, la línea horizontal que pasa por el centro de la esfera, entonces este rayito tiende a abrirse cada vez más, que es el que nos interesa, recuerden, el que surge después de el que emerge después de una reflexión interna. Ujú. Pero fíjate bien, este rayito, ujú, la apertura que puede haber entre esta línea y va a tener un valor máximo, ¿sí? De hecho, si yo sigo aumentando esto, fíjate que este rayo ya no
si me sigo acercando hacia el borde, digamos, de la esfera, este rayo ya no sale tan abierto, ¿sí? Sino más bien tiende a cerrarse. Ujú. Tiende a cerrarse. Mira, y aquí casi puedes suponer que puedes asumir que casi sale paralelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ver que hay un ángulo máximo, ajá, de abertura entre este rayo y este. Ujú. Bien. Y eso es precisamente lo que se busca cuando se hace el análisis del la cuestión del, del arco iris, es buscar justamente ese ángulo de máximo, ¿sí? Entre y este y este y este rayo. Ujú. Vamos a ver, y después les voy a explicar por qué tiene que ser justamente ese. Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Ujú. Y para eso, pues necesitamos un rayo un poquitito más alejado del centro. Ujú. Como vimos, necesitamos un rayo que pase por aquí así, más o menos. Ujú. Entonces, este rayo, vamos a tomar en cuenta también las normales. ¿Sí? De hecho, déjame ver. Podemos hacer la copia. Vamos a tomar, por ejemplo, este. Aquí así. Déjame hacer una copia. Ujú. Bien, a ver, permítame tantito. Ahí está. Entonces, aquí está. Correcto. Ahí está. Ahí está lo que queríamos hacer. Entonces, déjenme quitar este circulito, quitar todas estas líneas. Ajá. Quitar estas cosas. Bien, bien. Entonces, aquí tenemos esto, justamente. Ujú. Bien. Tenemos el ángulo de entrada, el de salida, y lo que nos interesa es propiamente la prolongación de estas líneas. Voy a poner esta línea, ¿sí? La voy a prolongar en dirección horizontal, y esta otra línea, que la voy a poner desde acá, y la voy a prolongar hacia atrás. Ujú. Bien, aquí está. Entonces, todo el análisis se hace con respecto del ángulo de abertura que tenemos aquí. De hecho, lo que podemos hacer también es prolongar, por ejemplo, esta línea, ujú, pasarla hasta por acá. De hecho, es lo que hay que hacer. Prolongar esta normal hasta atrás. Entonces, vamos a tener este ángulo aquí, que ya habíamos dicho era el ángulo teta, ¿sí? Este ángulo que está aquí va a ser nuestro ángulo alfa, ¿sí? Y este ángulo que está por acá vamos a llamarle nuestro ángulo beta. Ujú.
Pero aunque no es el único ángulo que tenemos, sino que también tenemos, por ejemplo, este ángulo de acá que va a ser, vamos a llamarle el ángulo gamma. Ahora, la cuestión está en que este angulito que está aquí va a ser también alfa, ¿sí? Y también con las reflexiones, como el, por ley de reflexión, este va a ser también alfa, y este ángulo que tenemos aquí, pues también va a ser alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y al ser este ángulo de el ángulo que hay de este rayo, este rayo de aquí que viene desde aquí, ¿sí? Aquí va a emerger el rayo. Entonces, como este es alfa, entonces este ángulo que vamos a tener aquí, pues va a ser nuevamente nuestro ángulo teta. No sé si quede claro. Profe, creo que no está compartiendo el pizarrón. Ah, ¿y por qué no me lo dijeron desde hace rato? Se ve la imagen, pero nada más con los láseres o los haces, no los ángulos que está diciendo. Ay, ¿por qué no? Les digo, ¿por qué no me lo dijeron desde hace rato? A ver, yo pensaba que sí. A ver, entonces, a ver, entonces aquí. Ya, esto es lo que les decía. Ujú. Esto es lo que les decía. De aquí copié parte de la imagen realmente. ¿Sí? Esta es lo que vendría siendo nuestra gotita. Este es el rayo incidente que se transmite. ¿Sí? Bueno, se puede reflejar, se transmite dentro de la gotita, emerge de la gotita, pero lo que nos importa es la reflexión esta, ¿no? Esta reflexión que a su vez se va a poder transmitir hacia afuera de la gotita y va a poder reflejarse nuevamente dentro de la gotita y bueno, vamos a tener ¿no? Y después va a poder emerger si quieren, ¿no? Bien, entonces, pero lo que importa es justamente lo que ocurre en este punto, ¿sí? Con este rayo que emerge, el rayo secundario, digamos, o más bien es un rayo que ya tuvo una reflexión interna y después se emergió. Entonces, lo que les decía de los ángulos son todos estos, ¿no? Lo que hice fue una prolongación de la línea del rayo incidente, del rayo original, ¿sí? La prolongué hacia atrás, ¿sí? Y luego del rayo que emerge, hice una prolongación hacia atrás, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las prolongaciones del rayo incidente y del emergente, ¿sí? Bien. A fin de cuentas, lo que vamos a tener nosotros, el arco iris lo va a ver un observador que pongamos nosotros por acá, ¿sí? Bien. Este, y estos son los ángulos que les dije. Miren, este ángulo, este es teta, esto es alfa, este ángulo también va a ser alfa. Todos los ángulos de los rayos reflejados internamente en la gotita, pues van a ser iguales todos, ¿no? ¿Sí? Todos van a ser iguales, es una cuestión simplemente geométrica. ¿Sí? Este va a ser alfa y por lo tanto al emerger este rayo, este ángulo va a ser teta, ¿sí? Y mientras tenemos otros dos ángulos extras que va a ser este que es beta. Aquí nuevamente tenemos el ángulo beta por simetría, ¿sí? A partir de esta línea tenemos simetría hacia arriba y hacia abajo. Y además tenemos el ángulo gamma. Ujú. Bien, correcto. Y de hecho podemos nombrar este, algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, podemos nombrar a este punto le podemos llamar A este que está aquí le podemos llamar el punto B, por ejemplo. Al centro, pues le vamos a llamar O, por ejemplo. Y este punto que está aquí, vamos a llamarle el punto C. ¿Sale? Bien. Entonces, resulta que si nosotros vemos el triángulo A, B, C, ¿qué relación podemos encontrar entre los ángulos que hay en el triángulo A, B, C? O ACB, como quieras, ¿no? ACB o ABC. ¿Qué relación hay con los ángulos?
Recuerda que la suma de ángulos internos, en este caso, tiene que ser de 180 grados, ¿no? Ujú. O sea, si aquí consideras este otro ángulo, que ya podemos llamarle el ángulo delta, más por decir algo, tendríamos que gamma más beta más delta tiene que ser igual a 180 grados o pi, ¿no? Como quieras. Pero también tú sabes que delta, perdón, a ver, aquí está mal, es gamma más beta más delta, ¿no? Esto es igual a 180 grados o pi. Ujú. Pero también tú tienes que alfa más delta, que es igual, pues tiene que ser igual a pi, ¿no? O sea, este ángulo más este ángulo, pues te tiene que dar pi, ¿no? Que es todo este ángulo de acá, que está acá, que es 180 grados, ¿no? Entonces ya con esto te puedes dar cuenta que, pues básicamente, gamma más beta, pues es alfa. Es igual al ángulo alfa. Ujú. Bien. Y por otro lado, también fíjense que el ángulo beta que tienes aquí, fíjense, todos los problemas, la mayoría de los problemas de óptica, pues tiene que ver con cuestiones de angulitos, estar viendo angulitos, relacionando angulitos. Es cuestión de geometría, de circunferencias, de planos o lo que sea, y ángulos. Ujú. Bien, entonces, por ejemplo, fíjate que el ángulo alfa y gamma, ¿a qué es igual? Si tú sumas los dos, el ángulo alfa y gamma, alfa más gamma, ¿a qué es igual? A teta. A teta, ¿no? Ujú. Es igual al ángulo teta. ¿Correcto? Entonces tenemos esta relación, ujú, y tenemos esta relación. Ujú. Entonces, con esas dos eh, relaciones, pues básicamente nosotros podemos encontrar una relación extra. ¿Sí? ¿Cuál vendría siendo? Por ejemplo, si nosotros restamos propiamente estas dos ecuaciones, podríamos llegar, o sea, la restamos o eliminamos la gamma, es decir, si de ambas ecuaciones nosotros eliminamos el ángulo gamma, que realmente este ángulo no nos interesa mucho, ¿sí? Sino los otros, ¿qué encontraríamos a partir de estas dos ecuaciones? Pues encontraríamos, por ejemplo, que teta va a ser igual a 2 veces alfa menos el ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ujú. Pero resulta que nosotros, pues ya conocemos qué relación existe, por ejemplo, entre el ángulo teta y el alfa, ¿no? ¿Qué relación hay? Que teta es igual a, bueno, el índice de refracción del aire, que es uno, básicamente. Que el seno de teta es Ujú. igual al índice de refracción del agua por el El seno índice de de... refracción, vamos a llamarle N, el índice de refracción en este caso el agua, ¿no? Ujú. Que puede ser realmente cualquier otro material, no necesariamente, o cualquier otra sustancia, no necesariamente tiene que ser el agua, puede ser cualquier sustancia transparente. Bien, entonces esto por el seno del ángulo alfa, ¿no? Esta es la ley de Snell, ¿no? La ley de Snell, ¿sí? Que bueno, ya les dije cómo se puede deducir, una forma fácil de deducirla, a partir del principio de Fermat. Eso en el video que les dije que vieran, ¿no? Y bueno, hay que tomar en cuenta que el índice de refracción del aire es aproximadamente 1, ¿no? No es 1 exactamente, ¿sí? Pero es aproximadamente 1 para fines prácticos. De hecho, el índice de refracción del aire
es más o menos 1.000 y por acá, creo que en la cuarta cifra tienes por ahí un valor de un 3, ¿no? ¿Sí? Tienes una variación ya en la cuarta cifra significativa. ¿No? Bueno, por eso se los digo para que lo sepan, ¿no? Pero como les digo, para fines prácticos, tú puedes considerar que es 1, al menos si trabajas con dos cifras significativas, es básicamente 1, ¿no? Bien. Entonces tenemos esta relación y tenemos esta otra relación dada por la ley de Snell. Entonces, de aquí tú puedes despejar alguno de los ángulos, por ejemplo, el ángulo alfa. ¿Sí? El ángulo alfa que vendría siendo, ¿cuánto te da? Sería el seno a la -1, ¿no? El seno inverso de el seno de teta entre n. Bien, entonces, si tú utilizas esta relación, si sustituyes lo que vale la alfa aquí, pues entonces tendríamos ya una relación entre el ángulo beta y el ángulo de incidencia teta. Bien. De hecho, lo conveniente de aquí es despejar la beta, ¿no? Como beta igual a 2 veces alfa menos el ángulo teta. Y entonces así nos quedaría una relación que sería nuestra relación importante, ¿sí? Entre el ángulo beta, ¿sí? Que sería 2 veces esto de aquí, el seno a la -1 del seno de teta entre el índice de refracción menos teta. Entonces aquí tenemos una expresión en la cual de un lado tenemos únicamente el ángulo teta y del otro tenemos el ángulo beta. Bien, esta es la relación. Bien. Pero entonces, como les decía cuando estábamos viendo la simulación, a fin de cuentas, este ángulo beta, ¿sí? Que es el ángulo de abertura que hay entre el rayo que emerge y el rayo que incide, ¿sí? Tiene un valor máximo, ¿sí? Tiene un valor mínimo que va a ser 0 y tiene un valor máximo, ¿sí? Y a partir de, o sea, si nosotros siguiéramos aumentando el ángulo teta, o sea, siguiéramos este rayito lo siguiéramos subiendo, ¿sí? Hasta que llegara a ser rasante, o sea, hasta que llegara a ser de 90 grados el ángulo teta, de todos modos eso no va a importar, porque este rayo va a ser cada vez más cerrado. De hecho, como les digo, ya lo vimos en la simulación. ¿Sí? Entonces, nuestro propósito va a ser justamente encontrar cuál es el valor máximo que tiene este ángulo beta. ¿Cómo lo podemos hacer, damas y caballeros? Pues simplemente que esto va a suceder cuando el seno bueno, el seno a la -1, bueno, cuando el seno tome su valor máximo, ¿no? Y que en este caso que el seno a la -1 tome, por ejemplo, que pueda ser 2pi, nada más que pues también podría ser 0. Entonces nada más sería cuestión de asignarle un valor de pi medios, en este caso, y quedaría pi medios por 2 menos teta, que sería pi menos teta, ¿no? Que sería el No, suplementario de teta. no, porque recuerda que esto depende no nada más de esto, sino aquí también tenemos el ángulo teta, ¿no? El ángulo teta lo tienes aquí adentro y lo tienes aquí afuera. Si solamente estuviera aquí en el interior, bueno, está bien lo que dice, pero aquí también lo tenemos en el exterior y de ese también cuenta, ¿no? Ah, entonces sería Entonces tiene cuestión. que haber un equilibrio entre los dos ángulos, ¿sí? Para que te dé un valor máximo. Y además acuérdate que aquí tienes una resta, ¿no? Sería cuestión entonces de derivarlo, profe, con respecto a teta y que es. Ajá, eso es forzoso. Tenemos que derivar. Lo único que tenemos variable aquí es teta. Entonces es necesario derivar beta respecto de teta y encontrar cuándo esto vale 0. Esto nos va a dar la condición para poder encontrar, tener la beta máxima. Bien, ahora sí, entonces lo que resta es un ejercicio de cálculo. Hay que derivar eso que está ahí. ¿Cómo le hacemos para derivar eso?
Pues, por ejemplo, en caso de no sabernos cuál es la derivada de seno a la menos uno, Ujú. lo que podríamos hacer es despejarlo, o sea, poner beta más teta entre 2, eso sacarle seno y hacer derivada implícita, y ya con eso nos queda. Ujú. Sí, de hecho, esa sería la forma más práctica, ¿no? Vamos a hacerlo para cualquier, por ejemplo, vamos a hacerlo para y, ¿no? Y igual al seno a la menos uno de x, ¿no? ¿Sale? Tendríamos que hacerlo, que verlo aquí. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Tú parte de aquí y, por ejemplo, despeja la x. Tendrías de este lado el seno de y. Vas a sacar esto igual a x, ¿no? Y entonces lo que haces es buscar la derivada de esta parte de aquí, ¿sí? ¿Cuánto te da la derivada de esto? Eso es precisamente hacer lo que dijo Carlos, es buscar la derivada implícita. ¿Cuál es la derivada de esto? Y prima coseno de y. Te va a dar el coseno de y. Vamos a escribirlo de esta forma, por la derivada de y respecto de x, ¿no? Ujú. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A la derivada de esto, que es 1. Entonces, si nosotros lo que nos interesa es encontrar la derivada de esto, o sea, de y respecto de x para esta cosa, pues nada más tienes que despejar, ¿sí? Nada más despejas y ya está. Que la derivada de y respecto de x es igual a 1 sobre el coseno de y. Pero no sabemos cuánto es el coseno de y. Lo que sabíamos era cuánto era el seno de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El coseno de y que tiene que ser igual. O sea, 1 menos el seno de y, ¿no? Al cuadrado, 1 menos el seno cuadrado de y esto le tienes que sacar raíz cuadrada. O sea, lo que es lo mismo, como el seno de y es x, pues sería 1 menos x al cuadrado y esto le saca raíz cuadrada. Y es así como llegas al resultado que la derivada de y respecto de x es 1 sobre 1 menos x al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, esa es la forma en la que se encuentran las derivadas de las funciones inversas. ¿Sí? Todas las funciones, las derivadas de todas las funciones inversas se encuentran de esta forma. O sea, no calculas la derivada de la función original, porque eso quién sabe cómo se hace, sino que pasas, o sea, despejas la x, ¿sí? Y escribes esto de manera inversa, en forma inversa, la ecuación en forma inversa, y derivas esto. Porque es mucho, lo que tú sí sabes, me imagino, es en, conoces las derivadas de las funciones trigonométricas ordinarias, ¿no? Del seno, el coseno, el tangente, cotangente, secante, cosecante. Y esa es precisamente la que tú utilizas para poder encontrar la derivada de todas esas funciones, ¿sí? Encuentra la de las funciones ordinarias tomando en cuenta esta cuestión, ¿sí? O sea, básicamente esto que está aquí es usar la regla de la cadena, ¿no? Ujú. Es usar la regla de la cadena. O sea, al hacer la derivación implícita es básicamente usar la regla de la cadena, ¿sí? Que tienes que esta función es una función de y es función de x. ¿Mm? Bueno, y entonces, como te digo, al final te queda esto. La derivada de y respecto de x es esto. Entonces, ahora sí, ya sabiendo esto, pues hay que derivar esto de aquí. Ujú. Obviamente, pues aquí esto está un poquito más compleja el asunto porque además tienes el seno inverso de un seno, ¿no? Entonces, hay que usar varias veces la regla de la cadena aquí, de hecho. Bien, entonces, díganme por favor cuánto da justamente la derivada de beta respecto de teta. A ver, pónganse a hacerlo, ya saben cuánto es la derivada de la función del seno inverso. Entonces, ahora sí, ¿cuánto te da esta derivada?
Bueno, dada que es 0, ¿no? Pero es igual a 2 sobre raíz de n cuadrada menos seno cuadrado Ujú. por coseno de teta. Sí, es 2 veces. Y menos 1. Ajá, o sea, te va a quedar aquí la n, ¿no? 2 entre n por el coseno de teta entre, ¿cuánto dijiste? 1 Raíz menos de seno cuadrado de teta entre n cuadrado. entre n cuadrada y esto va elevado a la 1/2. Ujú, y esto te va a dar. Ah, no, pero además, ¿qué falta? Menos 1. Menos 1, ¿eh? Menos 1. Menos 1 y esto es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siguiente paso. Obviamente, el valor de beta máximo lo vamos a tener cuando teta tenga un valor específico. Ujú. Cuando teta tenga un valor específico, que de hecho le podemos llamar teta sub 0, ¿sí? Cuando tenga un valor específico, esto se va a cumplir esta relación. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es despejar teta. ¿Cómo le hacemos? Colocando el coseno como raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Ujú. O sea, para empezar, todo lo tenemos que pasar de un solo lado de la ecuación, ¿no? Más bien, tenemos que, pasamos el 1 para allá, entonces te quedaría 2 entre n por el coseno de teta 0. Esto tiene que ser igual a 1 menos el seno al cuadrado de teta 0 entre n cuadrada, ¿no? Y esto a la 1/2. Entonces, aquí lo que hay que hacer es cambiar este coseno. Ujú, y reescribirlo como 1 menos el seno cuadrado. Ujú. O sea, es tener 2 entre n por 1 menos el seno cuadrado de teta 0, a la 1/2. Y esto va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de teta 0 entre n cuadrado. Y esto también está elevado, perdón, aquí me equivoqué. Esto no va así. Aquí esto es a la 1/2, ¿no? Y entonces esto también va a la 1/2. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto, ya ustedes pueden hacer la algebrita posterior para despejar propiamente el seno de teta, ¿no? Primero encontrar cuánto vale el seno de teta y a partir de aquí encontrar cuánto vale teta. Ujú. Bien, entonces, ¿cuánto va a dar el seno de teta? Me queda 4 menos n cuadrado sobre 3 a la 1/2. El seno de 4, teta. ¿cuánto dices? 4 menos n cuadrada sobre 3 Ujú. a la 1/2 todo. 4 menos n cuadrada sobre 3 raíz cuadrada, ¿verdad? O bueno, a la 1/2, como tú quieras. Y por lo tanto, el ángulo teta, pues es el seno inverso de esto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sería el Sí. seno a la menos 1 de 4 menos n cuadrada sobre 3 a la 1/2. Ahora, nada más recuerden, quizá no se los mencioné, esto del seno a la menos 1, recuerden que es de lo que sea, de x. Esto es una notación, ¿eh? Esto es notación. Esto recuerden que también se le suele llamar el arcoseno, ¿no? Y recuerden que es simplemente notación. O sea, este seno a la menos 1 de x no es igual, para ningún motivo, a tener 1 entre el seno
de X. O sea, esto tiene que ver con una notación que tiene que ver que va relacionada con funciones inversas, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, cuando tú tienes que y es igual a una función f de x, entonces la notación funcional para poder encontrar, por ejemplo, sacar de aquí x, es que la x es igual a la función inversa de y. Entonces es notación, ¿sí? Notación matemática, ¿sí? Y como les digo, esto no tiene nada que ver con el recíproco de una función, ¿sí? O sea, f a la menos 1 para nada es igual al recíproco de la función, ¿eh? Nada, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Si no es a la función opuesta. Bueno, eso nada más se los repito por si alguno de ustedes estuviera por ahí despistado, ¿no? Entonces, recuerden, esto sería teta 0. Y de hecho, este valor sí lo podemos encontrar nosotros para el agua, ¿no? Para el agua. Porque hay que recordar que normalmente para el agua, el índice de refracción del agua lo podemos considerar de forma aproximada y un valor bastante correcto como 4/3, ¿no? El índice de refracción del agua, ¿sí? Es de 4/3 o 1.5. De hecho, ustedes pueden buscar en tablitas y van a ver que es muy aproximado a esto, ¿no? ¿Sí? Digamos, para aproximar esto se suele usar. Igual que para el vidrio, por ejemplo, el índice de refracción del vidrio se suele aproximar a la raíz cuadrada de 2. Con una forma aproximada, ¿no? Así como dijimos que el índice de refracción del aire lo aproximas a 1, este lo aproximas a 4/3 y este lo aproximas a la raíz cuadrada de 2. Eso es por cuestiones prácticas, ¿no? Es un truquito que suele emplear, ¿no? Y esta aproximación es válida, ¿eh? Bueno, entonces si sustituyes esto, ¿cuánto te viene dando el valor del ángulo teta? .39 grados. 59.4. Vamos a redondearle, ¿no? Entonces, este sería el ángulo teta 0, 59.4 grados. Pero recuerden que lo que estábamos buscando era beta máxima. ¿Cuánto viene siendo? Porque recuerden que o sea, ya que tienes el ángulo teta, ya puedes encontrar cuánto vale beta, ¿sí? Que es sustituir aquí en esta expresión ¿no? Bueno, aquí 59.4 grados, 59.4 grados y ya vas a tener lo que vale la beta. Si quieren, le regreso otra vez para que la vean. Esta es la relación en la cual tienes que sustituir. Me sale 21 grados. 21 grados. Ujú. Sale. Entonces te queda que con esto la beta máxima sería de 21 grados. Ujú. Correcto. Pero ahora, acuérdate que a fin de cuentas lo que nos interesa, ¿sí? Que es esta abertura de acá, el ángulo que hay entre este rayo y este rayo, ¿sí? No es beta, sino que es 2 veces beta, ¿no? ¿Sí? Entonces, este ángulo de abertura
que le podemos llamar phi si tú quieres, este ángulo de abertura máxima, que no es otra cosa más que 2 veces el ángulo beta máximo, pues sería entonces de 42 grados. Ahí está. Y eso es justamente lo que se cumple. Ujú. Nosotros vamos a ver un arco iris cuando, fíjate, aquí tienes tu gotita, ¿sale? Tú tienes un rayo incidente, o sea, tú necesitas para empezar que el sol esté por acá atrás. Voy a ponerlo en amarillo. Necesitas que el sol esté acá atrás, esté por acá. Necesitas tener tu observador viendo. Necesitas que tu observador esté dándole la espalda al sol. Y entonces, cuando el ángulo entre el rayo incidente, este rayo que está aquí, bueno, ya. Voy a mover la gotita hacia arriba. Ahí está. Entonces, cuando el ángulo entre este rayo y el rayo emergente, ¿sí? Y el rayo emergente. Oh, y el rayo emergente. Cuando este rayo sea justamente de 42 grados, es que vas a ver el arco iris. Para ángulos menores no puedes ver. Porque digamos que este va a ser el rayo extremo. Porque recuerden que para cualquier otro punto, nosotros vamos a tener que el rayo, o sea, vamos a tener un montón de rayos, ¿sí? Que emergen, ¿no? Con ángulos menores, ¿sí? Pero recuerda que no tienes solamente una gotita, tienes muchas gotitas. O sea, si esto fuera una nube, por ejemplo, o fuera humedad en el ambiente, ibas a tener muchas gotitas. Entonces, si tú te pusieras en alguna posición más cercana, que fuera de los 42 grados, entonces pues tú vas a ver pues muchos rayitos y de estos no te van a dar absolutamente nada. ¿Sí? Pero resulta que justamente a los 42 grados vas a tener la contribución de muchas gotitas, que refractan esta luz exactamente, o que, bueno, que dispersan esta luz exactamente a 42 grados y vas a tener la contribución maximal de de todos estos rayitos, como les digo, que están a 42 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Y es ahí donde vas a ver justo la cuestión del arco iris. Ahora, nada más quiero que vean una cosita. Déjame volver a compartir la simulación que era aquí. Fíjate. Fíjate. Fíjate, por ejemplo, que aquí esto pasa cuando tienes un rayo de luz roja. ¿Qué pasaría si cambiaras la luz a azul? El- Fíjate cómo va cambiando. Fíjate, hasta te lo está diciendo con las rayitas, ¿no? Mira, con azul. Fíjate, rojo, azul. ¿Cuál está más cerrado? Rojo, azul. La luz roja, ¿no? Porque su índice de refracción es menor. No, fíjate, la luz roja, lo que importa, recuerda que es este rayo de aquí. Fíjate. Es que cómo le puedo poner aquí alguna marquita. A ver, mira, es que aquí tenemos luz blanca, precisamente. Aquí está la luz blanca. Fíjate, con luz blanca lo que ocurre. De hecho, aquí se ve. Bueno, lo podemos ver acá en la orillita. ¿Sí lo ven ustedes? La luz roja la vas a tener acá, en este extremo, y la luz azul la vas a tener aquí.
por arriba la luz azul y la luz roja la vas a tener por abajo. Precisamente por la descomposición que tiene. O sea, el aire, pero el agua realmente presenta diferentes índices de refracción para diferentes colores, ¿no? Para diferentes longitudes de onda. De hecho, déjenme buscar la relación. La debo tener por aquí. Aquí está. Usualmente, fíjate, ¿por qué la luz azul queda un poquito más cerrada? El ángulo de la luz azul queda más cerrada que la... Bueno, déjenme hacer esto un poquito más arribita. Voy a subir esto y voy a subir esto también. De hecho, el ángulo vendría siendo justamente aquí, ¿sí? Entonces, fíjate que la luz que sale más abierta es la roja. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. La luz roja y la luz azul sale un poquitito más cerrada. Y eso es porque, como les digo, el agua presenta diferentes índices de refracción para diferentes longitudes de onda. Ujú. Dejen ponerlo, cambiarle. Ujú. De hecho, a veces se suele hacer una parametrización, ¿sí? O se suele modelar más bien la longitud de onda como función, perdón, el índice de refracción como función de la longitud de onda de la siguiente manera, ¿sí? Aquí se pone una A más una B entre la longitud de onda al cuadrado. Ujú. Es la forma en la que se suele parametrizar. Ujú. Y de hecho los valores normales que te suelen dar en las tablitas para la longitud, para el índice de refracción, se suele dar casi siempre para una longitud de onda de 589 nanómetros. Ujú. Entonces, las tablitas, como les digo, de longitud, de índices de refracción, suelen ser para esta longitud de onda. Y esto viene siendo para el amarillo del sodio, para una línea amarilla del sodio. Ujú. O sea, tú puedes tener vapor de sodio, por ejemplo, y eso te va a emitir luz. Ujú. Va a emitir luz, pero si esa luz la pasas por un prisma, entonces vas a tener una serie de líneas específicas de colores específicos. Entonces tomas la línea amarilla, ¿sí? La luz amarilla y esa luz tiene este, esta longitud de onda. Entonces, como te digo, los índices de refracción que ven en las tablitas normales de los libros son para este color. Y como te digo, normalmente suele cambiar el índice de refracción con la longitud de onda. Normalmente suele ser de esta forma. Eso quiere decir que si la longitud de onda es mayor, entonces el índice de refracción tiende a ser menor. Y si la longitud de onda es menor, entonces el índice de refracción tiende a ser mayor. Ujú. Por esa razón es que vas a tener una desviación un poquito mayor. Ujú. O sea, es decir que si esto lo repitiéramos con luz azul, tendería a refractarse un poquito más, se reflejaría un poquito más y entonces vas a acabar teniendo la luz azul un poquito más cerrada, ¿sí? Que la luz roja, ¿sí? Porque a fin de cuentas, recuerda que el valor de la beta, no, depende del inverso del índice de refracción, ¿no?
Entonces depende inversamente del índice de refracción. Mientras mayor sea, este ángulo pues va a ser un poquito mayor. Ujú. Pero si es menor el índice de refracción, este va a ser un poquitito, si disminuyes n, este va a ser un poquitito mayor, y si aumentas un poquito n, este va a ser un poquito menor. Ujú. No sé si me explico. Sí, Ujú. Y eso es precisamente la forma en la que tú vas a ver el arco iris. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Vas a ver el arco iris, ¿sí? Justamente como te digo, cuando el ángulo que hay entre entre este rayo y el rayo emergente sea de 42 grados, ahí es donde vas a ver el arco iris. Si tú te paras exactamente en esta parte de aquí, vas a ver el arco iris. Si te paras más para arriba, no lo vas a poder ver por la razón de que pues vas a tener contribuciones de muchos rayos, de muchos colores, y básicamente lo que vas a ver es nada, ¿sí? No lo vas a, ese fenómeno no lo vas a poder ver en esta región, sino justamente en la región que hay, justamente en la orilla, donde tienes la máxima abertura de los rayos, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. ¿Sí? De hecho, quiero que, no sé si sepan, que existe un segundo arco iris que tú puedes ver, ¿sí? Pero eso es cuando esta cosita, el rayo, pasa por debajo del, este, a ver, a ver, aquí no se ve muy bien, pero fíjate, ahí está. Fíjate, cuando tú consideras un rayo que pasa por la parte de abajo, ujú, ahora fíjate que tú vas a tener esta reflexión, esta otra reflexión, que es donde tendrías el arco iris principal, pero fíjate que por acá alcanza a salir un arco iris secundario. Ujú. Y te fijas, aquí en la parte de abajo hay pero esto viene de dos, de una triple, de una doble reflexión interna y una transmisión. Entonces aquí vas a tener otro arco iris, pero fíjate, aquí tú tienes rojo, amarillo y azul. Ujú. Entonces, y esto casi lo ves a 90 grados. Ujú. El ángulo que hay entre esto y esto casi está a 90 grados. Ujú. Entonces, resulta que si el día está lo suficientemente claro, está suficientemente claro y acaba de llover, lo que tú quieras, y el sol lo tienes exactamente atrás de ti, tú vas a poder ver dos arcoíris. Uno que está, el que tú ves casi siempre que está a 42 grados, ujú, y el otro lo vas a ver casi a 90 grados. Y van a tener una característica muy curiosa, ¿sí? Que fíjate que aquí tú tienes azul, rojo, ¿sí? Y en el otro tú tienes, si te pones por acá, tú tienes, a ver, si te pones por acá, si tomamos este rayo, aquí abajo tienes el rojo y arriba tienes el azul. Y si tú te pones acá, ujú, tú vas a ver el azul más adentro y el rojo más afuera. Ujú. Entonces, esos dos arcoíris los vas a ver invertidos. Ujú. Uno, como te digo, casi a 90 grados y los vas a ver invertido. Ujú. Eso es un arcoíris secundario, es muy difícil de ver. Ujú. Pero sí se puede ver, como te digo, en un día muy claro, ya en la tardecita, cuando acaba de llover, ujú, tú puedes ser capaz de ver esos dos arcoíris. Ujú.
Este se llama arcoíris secundario. Te digo, es difícil de ver, pero sí se puede ver, ¿no? Y además tiene los colores invertidos. Ujú. Es muy difícil de ver porque, como te digo, viene de una segunda reflexión, ¿no? Entonces ya se atenúa muchísimo esa luz, pero sí se puede ver. Ujú. No sé si les queda claro. Ahora, el por qué tiene forma de arco el arco iris. ¿Por qué tiene forma de arco el arco iris? ¿Por qué razón? Realmente es como un círculo, ¿no? Pero pues no podemos ver la otra parte. Bueno, sí, debería ser un círculo. En sí, sí debería ser un círculo. Pero bueno, de hecho, eso lo puedes ver sí lo podrías llegar a ver el círculo en una fuente, ¿no? Una fuente, no sé. Pero digamos, cuando acaba de llover, tú ves un arco. ¿Por qué ves un arco? Un arco, perdón, arco. Pues porque simplemente tú tienes que buscar todo, o sea, te van a llegar todos los rayos, aquellos que forman 42 grados respecto de, o sea, recuerda, el sol lo tienes atrás, ¿no? Lo tienes atrás, entonces aquí vas a tener necesitas que haya 42 grados entre esto y esto, ¿no? Pero entonces, si tienes un rayo que llega un poquito más acá, entonces, bueno, déjame, a ver, mejor lo hago, se los muestro de bulto, ¿no? Así. Entonces, si estamos considerando un rayo que viene exactamente de atrás, necesitas que tu visión y ese rayo formen un ángulo de 42 grados. Ujú. O sea, deja ponerme de perfil. Entre el rayo y tu visión formen un ángulo de 42 grados. Ujú. Pero, obviamente, eso lo vas a tener, esos 42 grados, pues los vas a tener que tener entre los rayos también, por ejemplo, todos los rayos paralelos que lleguen por atrás, ¿sí? Y tu visión pues va a tener 42 grados así, siempre 42 grados, ¿no? Entonces por eso es que forman la forma de un arco iris. Ujú. Maestro, el asunto de lo de Un la arco. fuente, esa parte no me quedó muy clara. ¿Cómo se vería en una fuente? O sea, lo único que necesitas es que haya dispersión de gotitas, ¿no? Enfrente de ti. Y que la luz la tengas atrás. O sea, la fuente de la luz la tengas atrás para que puedas ver el arco iris. Quizás con una fuente, no, déjame ver si, no, es que no sé cómo se llama ese efecto, pero, a ver, déjame checar. Ese fenómeno tú lo puedes ver. mm, Déjame ver. Ah, este es el que quiero que vea. Ujú. Miren, si tú tienes la suerte, por ejemplo, de ir en un avión, si tú tienes la suerte de ir en un avión, justo a mediodía, por ejemplo, tú podrías llegar a ver algo más o menos de esta forma. A ver si se ve. Ahí está. Estas cosas las ves tú a mediodía. Ujú. Cuando el avión está justamente encima de las nubes y las nubes son lo suficientemente planitas por arriba, ¿sí? Entonces aquí el sol está encima del avión, ¿sí?
proyecta la sombra del avión sobre las nubes, pero además tú tienes un arco iris alrededor del avión. Ujú. Pero eso, como te digo, lo puedes ver justamente, es un efecto muy raro también, pero solo lo puedes ver a mediodía, ¿sí? O en al mediodía, a las 2 de la tarde, no sé, a la 1 de la tarde, cuando pueda, cuando justamente la sombra del avión queda proyectada sobre las nubes que las tienes por abajo. Ujú. Y alrededor tienes un halo de un arco iris. También, obviamente, no tienes que estar muy lejos de las nubes, o sea, tiene que estar relativamente cerca las nubes del avión o el avión muy cerca de las nubes para que puedas ver eso, ¿no? Porque recuerda que tiene que haber un ángulo específico, ¿no? O sea, aquí se ve algo chiquito, pero créeme que lo vas a ver, se ve grande, ¿no? Yo ya lo he visto, ese fenómeno. Ujú. Y entonces, más o menos sería algo parecido lo que te digo de una fuente, ¿no? Una fuente donde se puede hacer, que puedes tener una especie de rocío, ¿sí? Se podría, tienes obviamente algo más a escala menor, ¿sí? De lo que podrías tener con las nubes, ¿no? Después de que llueve. Ujú. Y entonces sí podrías llegar a ver un arco iris. Sí los han visto los arcoíris en las fuentes, ¿no? En las fuentes de agua. En lo personal no, pero según voy entendiendo como usted lo va planteando, solo se necesitaría como una sábana de agua vertical, ¿no? Para poder verlo. Sí, déjame ver. A ver, déjame buscar. No, sí he visto, o sea, hasta cuando usan como esos, no sé cómo le dicen, como para jardinería, que lo conectan a algo que como deja como unos chorros de agua Sí, sí, con un delgados. aspersor también lo puedes ver, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Mira, aquí, déjame ver, aquí tengo varias imágenes, una que se vea bonita, esta, por ejemplo. Ujú. Entonces, como qué cosas definen el radio de el arco iris. A ver, déjame ver. Este, no, pues básicamente es es algo constante, va a ser más o menos siempre 45 grados, ¿no? No, pues 42 grados, o aproximadamente 42 grados. Ahí está. Mira, por ejemplo, esto es con una fuente, ¿no? Ah, esto es con una fuente. Obviamente aquí lo ves diferente, ¿por qué? O sea, ves un poquito más abierta el arco iris, ¿por qué? ¿Que estás más cerca? No, El ángulo en el que está cayendo el agua. no, Por la posición del sol, o sea, por la posición del sol. O sea, aquí no lo tienes exactamente un arco iris bonito, fíjate, está muy abierto, porque la fuente de luz no está exactamente atrás de ti, ¿sí? Sino que en este caso, ¿cómo sería? ¿Dónde estaría el sol? Aquí en este caso está más elevado, ¿no? No está exactamente atrás de ti, sino está más elevado. Entonces, incluso con esta foto, fíjense, este es bonito, pero es bonito. Con esta foto,
ustedes podrían determinar más o menos a qué horas son. Solo de ver la foto. De hecho, yo creo que podría ser un buen ejercicio, ¿eh? Determinar a partir de esta foto qué horas son. A ver, vamos a copiar. Se los voy a copiar en el de en el WhatsApp. No, sí. Bueno, entonces ahí de tarea, traten de buscar una forma de determinar aproximadamente qué horas son a partir de esa foto. Ujú. Y nada más una pregunta. ¿Sería en la mañana o en la tarde? En la tarde, ¿no? Para que estén arriba. Pues puede ser en la mañana o en la tarde. Entonces, se puede dar dos casos. Suponiendo, vamos a suponer el caso así, obviamente por simplicidad. Esto es obviamente es un país de Europa, ¿no? Ahí te lo está diciendo la banderita atrás. Este, pero mm, eh, vamos a suponer que fuera el caso en el cual el sol sale exactamente a las 6 de la tarde y se mete a las 6 de la tarde, o sea que estuviéramos muy cerca del Ecuador, ¿no? En un lugar muy ecuatorial. Ujú. Entonces, que el sol estuviera en el cenit justo al mediodía, ¿no? ¿Sale? Entonces, considerando que estamos en esas condiciones, pues ahora sí, tú puedes determinar con esta foto qué horas son. Si es, y obviamente eso podría presentarse en 2 horas específicas del día. Que puede ser durante la mañana o durante la tarde. Ujú. Bueno, entonces ahí se los dejo de tarea a ver cómo le harían ustedes a partir del arco iris. Bueno, Lo de las 6 es que tenemos el sol a 0 grados y a 180 respectivamente. ujú. Vale, vale, muchas gracias. Sí, así como te enseñan en la primaria, ¿no? Que el sol sale a las 6 y se mete a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces nada más en un lugar así determinado de la Tierra, ¿no? Y en una época específica del año también ocurre eso. Ujú. Bueno. Y obviamente en algún lugar donde los horarios, el uso horario esté bien definido también, ¿no? Porque no donde quiera ocurre eso. De hecho, tú puedes ver que en Mérida no ocurre eso, ¿no? Luego te anda saliendo el sol a las 5 de la mañana, allá. Se mete a las 5 de la tarde, luego. Ajá, por lo mismo, porque como estás más al este, entonces el uso horario es diferente, ¿no? Bueno, debería ser diferente, o sea, ahí justamente la península del Yucatán debería tenerla 1 hora menos, ¿no? No, 1 hora más, pero pues no ocurre así. De hecho, el único estado que tiene 1 hora más es Quintana Roo, ¿no? Me parece que ya no. Ya no, pues lo tenía. De hecho,
hace 20 años no lo tenía, no tenía una hora más. Después sí lo implementaron, esa hora más, que es como debe de ser correctamente, ¿no? Pero bueno, si lo quitaron, pues hicieron muy mal realmente, ¿no? Porque están, al menos respecto a la Ciudad de México, están muy al este, ¿no? Así deberían tener una hora más, otro uso horario diferente, ¿no? Sería lo correcto. Pero bueno, a fin de cuentas, cada quien define las cosas como quiere, ¿no? Bueno, ¿sí le entendieron al ejercicio del arco iris? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación del fenómeno. Es un fenómeno puramente refractivo y aquí consideras dos cosas, ¿no? Entonces, que las gotitas son esféricas, que aquí tú tienes un ángulo máximo, ¿sí? Esa es otra cosa importante, que la idea es encontrar ese ángulo máximo entre el rayo incidente y el que emerge de la gotita por este lado. Y la otra es la cuestión de que el índice de refracción varía con con la longitud de onda. Que eso es algo real, es algo, esta sería la forma más realista de, de modelar el índice de refracción. ¿Sí? Y ya, bueno, ya tú experimentalmente tendrías que determinar cuánto valen la A y la B para una determinada sustancia. ¿Sí? Bueno, pero usualmente esta es la forma. Y si esto no se diera, pues simplemente no tendrías si esto no fuera así, no podríamos tener arco iris, los prismas no podrían descomponer la luz blanca en colores, no se podría hacer si esto no fuera así. Si no hubiera una diferente respuesta de las sustancias a la longitud de onda de la luz, o sea, al color. Bueno, entonces, pues ya es tarde. Entonces, si quieren, aquí le paramos. El sábado nos vemos. ¿Sí? Y bueno, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta. No, gracias. Ándale, pues. Entonces, pues a seguir, ustedes de todos modos tienen que seguirse preparando porque tenemos competencias más adelante, ¿no? Sí. Los que van a la internacional, pues nada más les queda una competencia, pero es la Olimpiada Internacional, ¿no? Entonces, y los otros, pues tienen dos competencias también por delante, ¿no? Entonces, hay que seguirnos preparando, ¿vale? Perfecto, profe. Muchas gracias y Sale, linda noche. échale muchas ganas. Profe, Cuídense mucho. ¿Qué pasó? ¿le mando correo a lo de la Mesoamericana o ya no le mandamos correo? Pues si quieres yo se los mando mejor. ¿Sale? Ah, perfecto. Sí, mejor. Para ver qué sale. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídese, profe, muchas gracias. Dale, cuídense todos. Nos vemos.